Hola, bienvenidos a este encuentro desde Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín. Soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Hoy os voy a ofrecer 10 puntos importantes para mejorar la inmunidad de los hermanos animales. En principio puse de nuestros hermanos. Son nuestros relativamente. Por eso lo he puesto como me gusta llamarlos así, hermanos animales, y sin distinción de la especie. Esto es aplicable a cualquier especie animal. Bien, el sistema inmune nos recuerda que todo lo relacionado con la salud es una labor de equipo. Nos lo recuerda más que ninguna otra función que tengamos, porque el sistema inmune lo primero ha nacido para trabajar, nunca descansa. Y eso, pues es una bendición, pero puede llegar a ser un problema. Y os digo por qué. ¿Sabéis cómo han aumentado las alergias, por ejemplo? Un sistema inmune que se aburre porque el individuo vive en un entorno tan estéril, tan súper limpio, que no tiene bacterias que eliminar, etcétera, termina atacando al propio organismo. Entonces hay que procurar darle las tareas para las que nos sirva de ayuda en beneficio de nuestra salud. Eso es algo muy importante. El sistema inmune no descansa. Y sabemos que cuando el sistema inmune nos ataca de frente, pues aparecen esas enfermedades autoinmunes. Ya se ha descubierto, por ejemplo, que la diabetes es una enfermedad autoinmune a raíz de descubrir las células killer pancreáticas, es decir, todo, desde los tumores, por supuesto, claro, las enfermedades infecciosas están muy íntimamente relacionadas con el sistema inmunológico. Entonces esto es algo que va más allá de las zoonosis. No vamos a hablar solamente de cómo mejorar el sistema inmunológico del animal que tenemos en casa para evitar que nos contagie cosas a nosotros. Las zoonosis son esas enfermedades que compartimos, donde en todas las enfermedades, mirad, hay un germen y un huésped. El germen tiene que entrar en el huésped, en este caso, pues imaginad, pues un parásito, por ejemplo, ¿no? Ese es el germen y entra dentro del perro o del gato que tenemos en casa, se convierte así en su huésped. El parásito funciona ahí un tiempo, los huevos, etcétera, se eliminan en las heces. Bueno, al final, que puede terminar también dentro de las personas que vivimos en casa con el animal. Y esto sería una zoonosis. Si tenemos un sistema inmune fuerte, si tenemos un sistema inmune preparado y utilizamos los recursos que vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas, cortamos estos ciclos de las zoonosis. Pero no solamente vamos a hacer esto para evitar que el animal nos contagie cosas o que nosotros contagiemos cosas al animal. Lo he comentado en alguna ocasión. Los niños jugando en la arena del parque pueden traer los huevos de las lombrices a casa, luego juegan con el perro o con el gato y es el niño el que le trae al animal a casa las lombrices en ese caso, ¿no? ¿Entendéis el ejemplo? De manera que no se trata solo de esto, vamos a hablar de la salud en general, vamos a ir más allá. Esto va a estar incluido, pero vamos a ir más allá. Como os comentaba, el sistema inmunológico influye en el funcionamiento de todo el organismo, del sistema endocrino, del sistema neurológico. Ya se habla en salud humana de la psico, neuro, endocrino, inmunología. Lo que pasa es que es una palabra tan larga. Yo lo que percibo, lo que entiendo como enfermera de profesión, es el gran invisible, y eso hace que sea el gran desconocido. Te puedes pasar la vida delante de un microscopio identificando, pero luego el sistema inmunológico no es 100% exacto en toda la especie, va a depender del individuo, por lo que todos los factores que vamos a ver a continuación, de cómo vives, de cómo expresas tu vida, de cómo te cuidas. Entonces es el gran invisible que está ahí para ayudarnos y más vale que le pongamos de nuestro lado, que tengamos cuidado, ¿no? Para que esté de nuestro lado y no nos ataque sin querer, ¿no? Los animales instintivamente saben cuidar su sistema inmune. Los animales silvestres, los animales que viven en naturaleza, cuando perciben que tienen una carencia alimentaria de algún mineral,
de alguna sustancia que a la vez es un facilitador de funcionamiento a nivel de proteínas o a nivel de hormonas, a nivel de sistema inmune, de flora intestinal, pues ellos ya saben qué tienen que hacer. Pero claro, los animales que tenemos en casa, y no digamos cuando son animales que están en jaulas, no tienen acceso a todo esto. Por eso somos nosotros, y por eso es una labor de equipo tremendamente importante, que nos pongamos en marcha para ayudar a nuestros animales con esta misión. Y lo primero, siempre vamos a valorar qué tenemos delante, ¿no? Entonces el 10º punto es un poco conocer qué implicaciones tiene el sistema inmune. Y ahora vamos a conocer al individuo. Vamos a atender a su historia. Puede haber unos condicionamientos físicos de base. Puede ser que hayamos adoptado pues un perro que tiene leishmania, o que hayamos adoptado un gato que tiene inmunodeficiencia felina. Es decir, tenemos que saber con qué nos encontramos ahí. En primer lugar, porque evidentemente vamos a tener que estar más atentos, invertir más esfuerzo en que esa situación se mantenga estable y equilibrada, que el animal esté asintomático el mayor tiempo posible. También va a depender de la edad. Las etapas más críticas son la etapa de cachorro, cuando todo está en desarrollo, cuando el animal llega a mayor, que cada vez tenemos animales más longevos porque les proporcionamos una buena calidad de vida, están seguros, en general están menos expuestos a accidentes, desde luego mucho menos que los que viven en la naturaleza en libertad, y evidentemente llegan a muy mayores. Pero a medida que van fallando órganos y sistemas, pues claro, también el sistema inmune no funciona exactamente igual que cuando es joven. Entonces se trata, también hay otro periodo crítico en el caso de las madres gestantes, etcétera, y en el periodo de lactancia, por la cantidad de requerimientos y por el estrés que supone esa situación, aunque sea positiva. Entonces, en definitiva, atendamos que durante cualquier etapa de la vida tengamos en esta situación una vida plena, ¿no? En lo que se refiere al sistema inmune. Luego, los vínculos. Es que yo no me canso de hablar del vínculo, es que es mi tema, es que yo soy monotema. Para mí lo importante es esto. Entonces, las relaciones afectivas que tiene el animal, tanto con nosotros como con miembros de su misma especie que conviven en casa, o de otras especies, ese perro y ese gato que son inseparables, etcétera. Todo esto también es muy importante al hacer una valoración previa. Vamos a ver por qué. Más adelante cuando hablemos de las emociones, vamos a ver por qué. Y con los traumas igual. Porque si el animal tiene un trauma, el animal tiene ahí miedo, tiene una serie de condicionamientos emocionales que conviene que atendamos, porque de lo contrario su sistema inmunológico va a estar ahí como el equilibrista encima de un alambre, ¿no? En cualquier momento puede detonar, algo le recuerda el trauma. Ahí hemos hablado en alguna ocasión. Os voy a remitir abajo en la información del vídeo, vais a tener enlaces a algunos vídeos, y hablé de un top 10 sobre el estrés, porque está el síndrome de estrés postraumático también. Entonces, en esos momentos es que se disparan las hormonas, claro, el sistema inmunológico cae, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ocurrirá en unos animales y en otros no. Es como lo de los petardos en Navidad, que hay animales a los que les afecta más que a otros. Pues exactamente igual. También atendamos si vamos a trabajar con un individuo o con un grupo. Por ejemplo, estáis de voluntarios en una protectora, tenéis un grupo o tenéis una colonia felina a vuestro cuidado, o tenéis en casa varios animales. Pues también hacer una valoración global es importante. Ir conociendo a cada individuo, pero con las interrelaciones que tiene dentro de cada grupo, y conocer pues a los que son más vulnerables de los que no. Y sobre todo esto nos sirve a nosotros para, desde nuestra infinita ignorancia, aprender y saber relacionar aquello que les ocurre con el tema de hoy, que es el sistema inmune. Es decir, cualquier síntoma que tengan de lo que sea, no olvidemos nunca fortalecer el sistema inmune, porque muchas veces ocurre que vamos al veterinario porque tiene una otitis, por ejemplo, el perro, ¿no? Y se le manda unas gotas, antibiótico, pero luego queda bajo de defensas ahí, o no digamos si tiene que tomar un antibiótico por boca y le da diarrea. Entonces, si a la vez actuamos de manera preventiva, y esto los veterinarios lo hacen cada vez más y mejor, es decir, con el asesoramiento veterinario, que es la siguiente diapositiva,
Pues vamos a ver exactamente qué puede necesitar. A nivel de prevención, también hablé en una clase sobre la terapia floral y la higiene preventiva, la medicina preventiva. A nivel de prevención, esto no es, como decían antiguamente, el ungüento amarillo que vale para todo. Es decir, las vacunas, hay un calendario de vacunas, hay unas vacunas oficiales que pues hay que poner tanto en caballos, como en ganado, como en perros, como en hurones, etcétera. Pero luego hay otras vacunas que van a depender mucho del individuo. Esto lo vemos mucho en gatos que salen a la calle, en gatos que no. Entonces, también según la edad, también si el animal se le ha hecho test y tiene una enfermedad inmunológica, como hemos visto al principio, de base. Entonces, va a necesitar que el veterinario haga una historia clínica y nos proporcione un plan de vacunación individualizado, no estandarizado, no lo mismo para todos, sino individualizado según el caso, que puede ser que sea el estándar del que se parte, que le va bien ese y ya está, o puede ser que necesitemos dar un poco más de vueltas a la cabeza y pensar, pues esta vacuna sí, esta no, esta más adelante o esta se la ponemos ya. Esto es así, ¿vale? Y con la desparasitación ocurre exactamente igual. Y además esto va cambiando a lo largo de la vida del individuo, porque en un momento dado pues el animal se le hace una desparasitación básica, lo que sea, en función, pues el perro, salimos al monte, lo que sea, pero luego pues a lo mejor nos mudamos de población y llegamos a un sitio donde hay muchos más mosquitos y vamos a necesitar, además de una desparasitación interna y externa, también una prevención para el tema del flebotomos por la leishmania, es decir, que esto luego va a cambiar mucho. Y siempre ojos abiertos para individualizar la situación. Las estaciones del año. Antes la desparasitación externa principalmente era más agresiva en los meses de calor. Pues los meses de calor están aumentando. Luego tendremos que ponernos antes las pilas para el tema de pulgas, garrapatas y lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque después de esto, una simple picadura de pulga o de garrapata también pueden desencadenar otros problemas. Por ejemplo, con las picaduras de pulga también vemos muchas alergias en la piel. Entonces, todo esto es muy importante. Y el veterinario nos va a proporcionar otras actuaciones y seguimientos en función del animal. Un animal que detecta algún problema, pues mira, vamos a hacerle una revisión anual, pues con analítica o con ecografía, etcétera, para ver órganos y sistemas en general. Una auscultación para ver cómo están los pulmones, si tiene asma, lo que sea. Y él va a valorar, en función de esto nos va a ir asesorando y vamos a ir haciendo un seguimiento y con eso vamos a conseguir que su sistema inmune esté más adaptado a su situación. Y otra de las bases fundamentales, es decir, estos son los cimientos de la casa del sistema inmune, es la alimentación. Es decir, a mí no me sirve es que tengo al animal vacunado de todo. Ya, pero ¿qué come? Porque si la comida no es de calidad, su sistema inmune lo va a acusar, por muy bien vacunado que lo tengas. Entonces, porque además las vacunas tampoco previenen absolutamente de todo, ni son eficaces al 100%. De manera que son muchos factores, es lo que os decía al principio. Es un trabajo en equipo. Y la alimentación es importante que sea esmerada. Esmerada significa que es dentro de mis posibilidades económicas, a lo que yo pueda acceder, etcétera, proporcionarle lo mejor que yo le pueda proporcionar específicamente a ese animal según también sus necesidades biológicas. Es decir, si es un hámster, le voy a dar aquello que comen los hámster en naturaleza que él necesita. Si es un conejo, va a necesitar heno, si es etcétera, etcétera. Pero sobre todo, yo recuerdo desde pequeña que yo estudié ciencias naturales, la cadena trófica, hay animales que son herbívoros, vegetarianos, podemos decir, otros carnívoros, luego estamos los omnívoros y luego están los carroñeros, que son los que culminan la pirámide. Bien, pues si un animal es carnívoro, no me voy a empeñar en que no coma proteína, porque la necesita, porque está diseñado para comerla. Su hígado, sus enzimas digestivas, todo va a procesar, si ha nacido para comer carne, y desde su dentadura hasta su intestino está adaptado a que coma carne. ¿Qué pasa con esto? Pues el problema de los piensos.
ya es bastante penoso, y me voy a referir específicamente al gato. Ya es bastante penoso que los piensos en general lleven cereales cuando es un animal que no ha nacido para comer cereales, ha nacido para comer carne, pescado, es decir, para ser carnívoro y también tomar vegetales. La vitamina B, pues por ejemplo, el lince ibérico que come conejos, pues el conejo en su estómago lleva hierba porque es un herbívoro, etcétera, ¿no? Esto es pura biología, no es discutible, es. ¿Qué ocurre? Que yo he visto piensos veganos para gatos. Eso es una aberración. Es una aberración. Así, biológicamente es una aberración. Porque le puede proporcionar unos problemazos a todos los niveles, y ya no solamente el renal, que es el más débil del gato, entonces específica según la biología y el comportamiento del animal. Y esto es así. Espero que haya quedado claro. Porque mucha gente comete muchos errores con esto. Lo de dar sobras. Vamos a darle al perro lo que sobra de comer. Pero lo que sobra de comer tiene mucha sal, tiene mucha grasa, tiene mucho hidrato. Entonces, cuidado con las sobras, que no sean su único sustento. Otra cosa es que se le haga un tipo de alimentación. Pues al perro le vamos a hacer aquí un guiso con... Nos han quedado aquí unos trozos de esto o unos huesos, con esto le vamos a hacer. Es distinto. Aunque mucho cuidado también con los huesos cocidos, que se pueden tragar y se fragmentan y ocasionan catástrofes intestinales, de obstrucciones y luego a quirófano y en fin. Entonces, mucho cuidado con la alimentación, que a fecha de hoy hay información suficiente, ¿vale? Los mismos veterinarios nos dicen las cosas como son y luego nosotros, que tampoco nos tenemos que creer las verdades como si fueran absolutas, tenemos una corteza cerebral, una masa gris, para contrastar información, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, es que con esto, por más que lo decimos, siempre ocurre que a veces surgen dudas que dices, pero bueno, vamos a ver, si eso es de párvulos. Párvulos, ¿os acordáis de los...? Yo es que lo llamaba párvulos. Cuando entraba al colegio lo primero eran párvulos, ahora sí le llama escuela infantil. Entonces hay cositas que son de cuando uno es muy pequeño aprendérselas ya. Bien. Siguiente. Si estamos hablando de alimentación, incluye la hidratación. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. No podemos tener al caballo sin agua, no podemos tener al gato sin agua, aunque no vaya a estar todo el día bebiendo. El agua tiene que estar ahí. Y el bebe cuando necesita. Entonces esto es importantísimo. Las aves, todos, ¿vale? Las tortugas de tierra también. Pues las de agua están en agua, las de tierra también, etcétera, etcétera, etcétera. Y un agua de calidad. Un agua que fluya, no un agua estancada, no un agua donde estén criándonos larvas de mosquitos. No un agua sucia, ¿vale? Un agua de calidad. Y calidad en la alimentación. Calidad en los ingredientes, calidad en la alimentación, cantidad ajustada a su edad, peso, tamaño, edad, desarrollo y la frecuencia. Quedaron atrás aquellos años en los que a los perros les daban de comer una vez al día solamente. Quedaron atrás, afortunadamente, y con eso nos evitamos torsiones de estómago. Porque no se trata solamente de prevenir eso, de prevenir los cólicos en caballos, etcétera. Es que la frecuencia es importante. Es importante también para prevenir, y lo tengo aquí abajo puesto, la obesidad. Pues tampoco es cuestión de estar y venga que coma y venga que coma. Entonces, ajustar. La cantidad se divide en unas raciones y en base a esa cantidad, pues es lo que va a comer al cabo del día, tanto si se lo comen 3 veces como si se lo comen 5. ¿Entendéis? Bien. Los suplementos y los suplementos en general muchas veces ya van incluidos en la comida. Hay veces que pues no hay más remedio que dar un pienso que nos indica el veterinario y ya vemos que los piensos ya llevan suplementos, que si omegas, todas estas cosas. Lo que pasa que en los suplementos es que en Humana tenemos con esto la cabeza perdida ya, porque nos bombardean con suplementos por todas partes y nos creemos que los suplementos son imprescindibles. Una cosa que tengáis muy clara siempre: para que se absorba un nutriente o una vitamina o un aminoácido o un mineral o cualquier sustancia que va a favorecer el funcionamiento correcto de nuestro organismo, ya no solamente nos va a proporcionar calorías, es que además lo necesitamos para vivir. Siempre la absorción va a ser óptima, entendamos el significado de la palabra óptimo, si procede de los alimentos.
porque es como mejor lo vamos a absorber. Si procede de los suplementos, puede ocurrir que pase de largo por nuestro organismo y termine en la orina o en las heces sin haberse absorbido nada. Esto yo sobre todo lo he visto muchísimo con las carencias de hierro, hasta que se dio con una fórmula de hierro, porque claro, los sulfatos, todo esto es que al final las heces negras iba todo para adelante, no se absorbía. Luego aparecieron los quelatos. Luego se descubrió que si con vitamina C se absorbía mejor, etcétera. Entonces, los suplementos estudiárselos muy bien, que para eso están los profesionales, en este caso los veterinarios. Y luego también los veterinarios que trabajan en equipo. A mí me encanta, yo la clínica a la que voy, pues es que hay un equipo multidisciplinar. Y siempre hay alguno que se especializa un poco más en nutrición, porque a todo, también uno llega a un momento en el que a todo no puede abarcar uno, pero para eso están los compañeros y para eso están las consultas, las interconsultas y para eso están los especialistas. Entonces, valorar qué suplementos le pueden venir bien a ese animal, como os decía antes, individualizando su caso. Y luego está el tema de los prebióticos. Los prebióticos, pues son el gran descubrimiento, ¿no? Porque como nuestro sistema inmune funciona desde el intestino, ya se ha descubierto, o bueno, se había descubierto, pero bueno, no se hacía caso, porque por ejemplo el doctor Eduard Bach era inmunólogo y esto lo tenía muy claro, y estoy hablando de una persona del siglo pasado. Entonces, ahora que ya por fin se le da importancia al tema de los prebióticos, decimos, a tomar prebióticos. Pues eso no es así, tampoco. ¡Hala, como locos, a tomar prebióticos! Hay que hacer ciclos y hay que valorar, porque si la pared intestinal no está en condiciones, pues vamos a ver, aunque sean entre comillas bacterias buenas, también pueden hacer daño, ¿vale? Entonces hay que ver muy bien y qué tipo de prebióticos y de dónde y de cómo. Ya se están formulando específicamente para veterinaria. Entonces todo esto, importante. Hombre, lo más natural, esto va a ser un poco, esto es como el calostro materno en los mamíferos, ¿no? Esto es lo más natural, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gran reto. Mirad, esto me estoy recordando ahora y es importante decirlo. Tenemos un gran reto cuando sacamos adelante animales huérfanos, porque las aves sabéis que regurgitan la comida ya digerida, ellos con sus enzimas digestivas, y esto en las papillas muchas veces no es tan fácil de imitar o de conseguir. Y lo mismo pasa con las leches maternizadas. Entonces hay animales en los que si su historia es que ha sido criado a biberón o que ha sido, pues vamos a tener que tener mucha más atención con esto, porque van a ser más sensibles. Eso lo tengo claro, eso vamos, lo llevo visto en toda la experiencia en Shelter Medicine, que ahora se le llama así, en toda la experiencia con albergues y con colonias felinas y demás. Esto sí, son animales más sensibles, importante, ¿eh? Y luego observemos el patrón intestinal, precisamente por esto. Es nuestro centro de purificación. Si el patrón intestinal es regular, todo fantástico. Pero si un buen día aparecen diarreas, nos está indicando algo. Puede ser una diarrea esporádica por algo que le ha sentado mal y ya está. Pues como los vómitos, se purgan, vomitan y no pasa nada. Una vez y ya está. Pero observemos, o si se convierte en un estreñimiento que ya pasa a constipación, que ya es un estreñimiento de demasiados días, con las heces demasiado secas, demasiado duras, eso ya implica que no va a haber un buen peristaltismo, una buena circulación y por tanto una buena absorción de los nutrientes y de este trabajo que se hace a nivel intestinal del sistema inmune. Entonces esto es importante. Y prevenir la obesidad, porque también va a ser una de las causas, efectos de un montón de patologías añadidas, y también va a influir en este tema de las absorciones. A nivel intestinal, animales con menos actividad, también todo va a influir. Con menos actividad hay más estreñimiento, etcétera, 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 ya cambia todo. Los ritmos cambian. Bueno, siguiente punto, el sexto punto, he puesto el ambiente. Como os he comentado al principio con lo de las alergias, higiene sí, pero no esterilización. Hay gente que se pasa 3 pueblos en bañar a los perros. Y venga a bañarles y darles colonias y darles productos. Hay que tener cuidado con la flora natural de la piel. Yo es que soy de pastilla de jabón lagarto de toda la vida, pero bueno, vale, hay productos adaptados, muy bien, pero sin pasarse. Hay que respetar y hay que tener cuidado con eso. Las toallitas, otros abusan de las toallitas en los genitales y venga a limpiarle el culo al animal con las dichosas toallitas que yo en pediatría, ¿no os imagináis la cruzada que yo tenía contra las toallitas en el culo de los bebés? Porque había unas irritaciones y unas dermatitis del pañal, pero bestiales.
Y es que es una barbaridad. Entonces, la flora natural también del conducto auditivo. Os ponía el ejemplo de las otitis. Pues sabéis que hay que hacer limpieza con suero y luego ya las gotas que nos manden, pues esa limpieza con suero facilita que se mantenga también la integridad de la mucosa del oído. Es muy importante. Entonces, higiene pero sin estropajo. Esto es una metáfora muy bestia, pero bueno, entended a lo que me refiero. Sin pasarse. Y lo mismo la higiene del hábitat. Porque si nos pasamos de lejías y de historias le hacemos daño al olfato del animal. Entonces, mucho cuidado con todas estas cosas. Descanso y actividad. Me refiero al confort y a todos estos conceptos que nos suenan un poco raro porque vienen de Oriente, el tema de la casa sana, pero bueno, en geobiología es lo de la radiestesia, ¿no? Pues tener el hábitat del animal pues en un rincón donde veamos que en un sitio de la casa, no en un rincón, ahí arrinconado, no. Bueno, es que en mi casa la que está en un rincón soy yo. La casa está tomada por ellos. Entonces, intentemos que sea un sitio donde, sobre todo si es un animal que está en una jaula, lo he dicho millones de veces al hablar de los pequeños animales con los que tengo, gracias a Dios, por lo menos un mínimo de experiencia como para saber de lo que hablo, y es que cuando un animal está en una jaula depende al 100% de nosotros. Allá donde se pone la jaula, ese es el aire que va a respirar. Entonces, lejos de corrientes de aire, cuidado en verano los aires acondicionados, cuidado las calefacciones, los humos, tacatá, tacatá, tacatá. ¿Vale? Gente que tiene los animales en la cocina, con los humos, friendo, tal, pues. ¿Ya? Entonces, todos estos factores, en base principalmente, os voy a dejar el enlace abajo de una entrevista que hice en la radio sobre el tema de los tóxicos para minimizar los tóxicos ambientales y, ya de paso, si podemos también, los tóxicos alimentarios. Claro, si los viéramos sería mucho más fácil de evitar. No se ven, pero por ejemplo, os digo, en los gatos, cuando se les da pescado y venga a darles pescado, me refiero casero y tal, pues a lo mejor les estamos metiendo una sobredosis de mercurio de 3 pares de narices. Entonces hay que tener un poco de cuidado y alternar las cosas, ¿vale? Entonces, minimizar los tóxicos ambientales y lo que os decía, el aire de calidad en cuanto a pureza, humedad y temperatura, ¿vale? Porque hay veces que hay casas en las que yo no sé cómo la gente soporta la calefacción tan fuerte o el aire acondicionado tan sumamente frío. Pues oye, más vale que te arropes tú, que te pongas un jersey y la calefacción un poco más baja, porque es que les va a dar un sofoco a todos, incluyendo al loro que no ha hecho nada. Y claro, luego dicen, es que siempre está mudando pluma este animal, siempre está mudando pluma. ¿Cómo que no? Pero si es que parece que tu casa es el trópico. Entonces, ¿cómo no va a estar el animal todo el día mudando pluma? Entonces, es que son cosas de cajón. Por favor, utilicemos la cabeza para pensar y también unida al corazón, que es de lo que se trata, lo que digo siempre, la inteligencia completa. Bueno, venga, ya os he regañado bastante. Ahora os voy a ilustrar con esta fotografía. Es la llave de la vida, ¿vale? Yo entiendo, yo he sido una persona que empecé estudiando mucho el simbolismo, siempre me parece importantísimo para entender aquello que hay más allá de lo que se ve. Y la llave de la vida está íntimamente relacionada con el sistema inmune, porque además, si miráis algún apunte que tengáis por internet sobre inmunología y veis cómo los antígenos y los anticuerpos cómo realmente encajan como una llave. O sea, es exactamente así como se combaten muchas de las infecciones en el organismo. Entonces, el sistema inmunológico es la llave de la vida. Sintamos reverencia y cuidemos esta llave porque la naturaleza es perfecta y nos ha dotado de perfección absoluta. Vamos a llegar ya a los 5 puntos álgidos. Fijaos que hasta ahora ya hemos hecho un trabajo interesante, ¿eh? Si vamos desde la base hemos hecho un trabajo muy interesante y seguimos con el medio ambiente y está muy relacionado con el tema del estrés. Estrés cero. Ojalá. ¿Verdad? Ojalá. Vivimos estresados todos, vivimos en esto que llaman la civilización. Resulta que en la letra pequeña de la civilización venía lo del estrés y no lo sabíamos. Bueno, los animales gozan de vidas sencillas. A la hora de valorar el estrés, conviene observar desde su perspectiva qué les está perturbando. Aquello que para ti no es molesto, como puede ser la música a toda pastilla. Al animal
aunque aparentemente esté durmiendo la siesta y tal, le puede estar ocasionando un fastidio y un día y otro y otro y otro. Porque con la aspiradora sabes que les fastidia porque salen corriendo y se esconden. Pero hay cosas con las que no y te crees que no les molesta y sí, les hace daño. Entonces, cuidado con todas estas cosas. Vuelvo a invitaros, como al principio, ¿no? Que esto es una labor de equipo. Pues cuando es una labor de equipo, porque hay que valorar desde todas las perspectivas. Entonces, una visión holística, global, total, para identificar, resolver y minimizar todos los factores que causan estrés en el animal. Os dejaré otro enlace abajo con el top 10, como os he comentado antes, que es un tema que he trabajado más veces. Ese vídeo a su vez tiene otros enlaces porque he hablado otras veces del estrés. Y entendamos que el estrés es factor determinante en la salud general y el principal antagonista de un sistema inmune sano, porque el estrés dispara nuestras hormonas hasta el infinito y ahí ya el sistema inmune es que se bloquea y no tiene nada que hacer. Y a continuación aparecen los problemas. ¿Y cuántos tumores aparecen después de un gran shock estresante? Pues todos probablemente. Bien, sigamos con este trabajo de equipo y ahora vamos a ver aquello que nos toca a nosotros de manera importante. Siempre hablo de estar centrados. Nuestro comportamiento descentrado genera estrés en los animales. Hay que cuidarse, lo que os decía antes, la cabeza en conexión con el corazón. Pues vamos a cuidarnos el corazón, vamos a cuidar nuestras emociones. Las flores de Bach son una herramienta valiosísima. Hay muchas, probad la vuestra. Se ha perdido la costumbre de encontrar un guía espiritual de la religión que cada uno profese y ejercer lo que es la confesión. Se ha perdido la costumbre de encontrar alivio para el alma, de hacer ejercicios espirituales. Se ha perdido la costumbre, bueno, hay gente que no va al psicólogo porque dice que no tiene fe en los psicólogos. No, perdona, la fe precisamente es para los sacerdotes. Los psicólogos no es cuestión de fe, es que tú estás mal de la cabeza y tienes que ir a que te la miren. Es que eso es así. Problema que la mayoría de la gente que está mal de la cabeza no lo reconoce. Y a empujones, aunque se les quiere meter hacia la consulta del psicólogo, no entran. Entonces, primero, colocar la cabeza en nuestro sitio. Y bueno, y sobre todo ser conscientes de esto, claro, de cómo influye de una manera recíproca. No solo cuando hablamos de emociones familiares en cuanto a la familia humana y el animal, también si hay otros animales en casa, evidentemente, porque puedes tener en una jaula unas cobayas que conviven perfectamente, las tienes castradas y como son grupales, ahí están tan felices, y una se desestabiliza, pues ya van las demás a desestabilizarse. Y esto es así en las manadas, en los grupos, en las bandadas, etcétera, etcétera. Esto pasa con las aves, en los aviarios. Por cierto, esto que os hablaba antes de la inmunidad individual o grupal. Y mucha gente antes de las épocas de cría, perdonadme que meta la cuña aquí, pero es cuando me he acordado, en las épocas de cría, que antes les dan antibióticos a todo el aviario. Pues eso también es una barbaridad, porque para prevenir coccidios y enfermedades o determinadas infecciones, pues también les están mirando el sistema inmune. O sea, tendrás que dar probióticos también, tendrás que facilitarles una alimentación determinada y las dosis de antibióticos ajustarlas muy bien a según qué individuo, la edad, tal. No, esto para todos y ya está. ¿Entendéis? Ser conscientes, porque si no, intentamos hacer las cosas bien y las hacemos mal. Y aquí os lo vuelvo a recordar en latín, que dicen que es una lengua muerta, pero nos lo explica perfectamente el primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Que se hace daño por omisión, por no caer en la cuenta de cosas, por no hacer cosas. Y luego se hace daño por acción, por hacer las cosas mal. Así que mucho cuidado con esto. Mucho cuidado y ojos abiertos. Y de los errores se aprende, y ya está, y no volvamos a hacerlo, y así. Bueno, seguimos con las emociones. Y ahora ya pasamos a las del animal, a las personales suyas, a su temperamento natural. Entonces, sí, por ejemplo, con terapia floral, os pongo este ejemplo que para mí, porque es lo que yo manejo, ayudamos al animal tanto en procesos agudos, incluso cirugías, etcétera, y de esto os hablo en el curso. El curso de flores de Bach en protección animal no es solamente para protección animal, es un curso de terapia floral en animales gratis que os lo he puesto aquí para todos porque sí, porque me parece importante. Y ya está, compartir.
Entonces, ayudar al animal en procesos agudos y ayudar al animal en procesos crónicos también. Siempre. Las emociones nos van a oscilar, van a cambiar según muchos factores a lo largo del día, la estación, el año, la época, pero siempre las flores de Bach nos van a ayudar porque para eso se individualiza la composición floral. Es interesante, os invito a conocer la flor tipo, tengo vídeos sobre esto, o ya no tanto la flor tipo, si no queréis entrar o no sabéis entrar en profundidades o os hace falta tiempo para conocer la flor tipo o entrar en estas profundidades, pero sí que uno ya se va dando cuenta de cuál es el conjunto de flores que le armonizan. Pues hay animales que necesitan mucho walnut, por ejemplo, el nogal, entonces, en fin, y asociada pues, o un crabapple asociado con olive. Entonces, todas estas flores que además entre ellas hacen una simbiosis importantísima, que se potencian, y decir, pero es que, aunque yo le haga una fórmula de 5 flores, hay 2 que es que, vale, pues pónselas siempre, no pasa nada. Entonces, esto es importante. También trabajar sobre emociones enquistadas. Emociones enquistadas, esto hay gente que utiliza el FT, el tapping, FT, ¿se llama? Sí. Y los Reiki, etcétera. Entonces, trabajar sobre emociones enquistadas. Pues traumas de estos, lo que os decía, ¿no? Cosas que han ocurrido, rupturas de vínculo traumáticas, etcétera, etcétera. Y elaborar, trabajar, hacer nuestra labor de equipo, gracias a la terapia floral en las emociones personales del animal, nos va a proporcionar prevenir complicaciones y recidivas. Recidivas es cuando un proceso que supuestamente estaba resuelto vuelve a aparecer. A veces no es que vuelva a aparecer, a veces es que siempre ha estado ahí. Yo os pongo el ejemplo, por ejemplo, del asma. Hay etapas asintomáticas, sin síntomas, y aparece otro brote. Bueno, pero es que la sensibilidad a nivel bronquial, los problemas autoinmunes, eso ya estaba ahí. Pues entonces, mejorar. Y todo esto, ¿cómo? Mejorando nuestro sistema inmune. Y ya está. O sea, las flores de Bach mejoran nuestro sistema inmune por eso, porque nos centran, nos relajan y nos ayudan a ser nosotros mismos. Bueno, estamos llegando ya a la cumbre, al top número 2. Los animales y nosotros como animales. Y esto que estoy grabándolo en primavera de 2020, lo digo con conocimiento de causa, porque nos han encarcelado a todos con esto del COVID-19. Necesitamos ser libres y tener contacto con la naturaleza. Libertad en naturaleza. Contacto gratificante con su medio natural. Gratificante, no a la fuerza, ¿vale? Pero gratificante. Con su medio natural. Su medio natural, el que corresponde a su especie. El caballo va a necesitar, más allá de dar vueltas por el picadero, pues salir al campo, una pradera, una dehesa, lo que tengáis a mano. Hombre, si tenéis un conejo, sacarle al campo, pues fácilmente se os va a perder. Entonces, mucho cuidado. En el recinto del hogar, en casa, tengo gatos y no quiero que salgan a la calle. Bueno, pero tienes patio, tienes terraza. Acondiciona eso para que él tenga su solecito, para que tenga su ratito de estar viendo los pájaros, los árboles. Entonces, se trata de que tengan contacto con el aire exterior, con la tierra, con el sol y con el agua. Con el sol los que pueden tomar el sol. Que hay animales que el sol directo no les va bien, como pueden ser los hámster, mucho cuidado, ¿vale? Entonces, os informáis que para eso están los veterinarios y los especialistas en cuidado de los animales. No el que os lo vende, el que os lo vende está para vender. A veces saben, pero a veces no. Mucho cuidado con esto. Entonces, los especialistas y proporcionarles. ¿Por qué es tan importante este contacto con la naturaleza? Por la reconexión energética. Hacemos una limpieza de las energías, que muchas veces al animal se las estamos cargando nosotros, por cierto, pero también las luces de casa, bueno, todo esto, la ionización, etcétera. Y también se hace una recarga energética, necesario para vivir, necesario para que nuestro sistema inmune fluya, para que aumenten y suban nuestras defensas, que no solamente porque con el sol tomemos vitamina D, si es que va más allá, como digo, es el gran invisible, todo está relacionado, necesitamos salir a pasear un día de lluvia. ¿Por qué no se sale a pasear con el perro los días de lluvia? Vamos a ver, salvo que sea una tromba
impresionante que parece que vas a tener que coger un barco para volver a casa, pues coges un chubasquero, un impermeable, unas botas catiuscas de estas de goma de toda la vida de Dios, un paraguas, que el animal, hombre, si tiene fobia al agua, que no le gusta, vale, habrá animales que vean el día y digan, yo no salgo, pero hay otros que no les importa, de verdad, y disfrutan. O sea, esto de los niños pequeños saltando en los charcos, los perros también. Y es así, se necesita el contacto, se necesita. Además, el agua de lluvia descarga energéticamente, limpia energéticamente y potencia muchísimo. Es importantísimo. Bueno, y el top 1, el máximo, jugar, reír y amar. Esto es evidente. Entonces, ser felices, es que estamos aquí para esto. Y los animales están aquí para disfrutar. Si es posible, todos los días. ¿El animal se ríe? Pues yo para mí que sí. Muchas veces yo creo que se ríen de nosotros, de las cosas que hacemos. Entonces, jugar con el animal. Tengo vídeos también sobre esto del juego. No sirve, es como los niños pequeños. Es que yo esto lo he sufrido en la consulta. Al niño pequeño, en lugar de jugar con él, le plantaban delante de la televisión a que viera una película de dibujos animados. Eso no es. Ponte a jugar con él. Descálzate, tírate en la alfombra y ponte a jugar con él. A ver, ¿que tienes cosas que hacer? Bueno, juegas con él un rato y luego ya le dejas con sus juguetes, pero primero ponte a jugar con él, o después. Y con el animal igual. De poco te va a servir tener un montón de juguetes, porque él quiere que tú se los pongas en movimiento. El perro quiere que tú tires la pelota para traértela. No es la pelota, eres tú el objetivo. El objetivo es que tú juegues. Que el frisbee les vuelve locos, que el palo les vuelve locos, el apport, que les vuelve locos, pero porque se lo tiras tú. Si se lo tiro yo, no me hacen ni caso. Tiene que ser tú, que tú eres su amor. Es así. Y con el gato igual. Es que tiene el rascador, es que tiene cosas que cuelgan, es que tal y ya. Jugaba los 3 primeros días, ha hecho caso y luego ya no hace caso. Muévelo. Juega tú con él. Ay, que a estas alturas solo tenga que explicar. En fin. Bueno, la estimulación que les proporcionemos que esté con nosotros, que sea una estimulación activa. Y de paso, así nosotros jugamos. Porque es que si no, no jugaríamos. Y los adultos también tenemos que jugar. De una manera sana. Esto, no la ludopatía, no lo del póker online y eso, que eso es horroroso, eso es veneno puro. No, jugar de divertirse, jugar de estar así, rebozándose en el suelo. Y de paso, con eso mejoramos nuestras defensas. Los niños de antes que jugábamos en la calle, teníamos el sistema inmune mejor que los niños de ahora. Y con los animales pasa lo mismo, con los demás animales. Exactamente igual. Bien. Compartir. Por lo que estoy diciendo. Sentirnos. ¿Qué nos proporcionan esos instantes, esos momentos de jugar, reír y amar? Sentirnos mutuamente. ¿Qué es conocernos por la vía profunda? Al otro y a mí mismo. Tengo un vídeo que es llamamiento a la sensibilidad. ¿Vale? Pues así. ¿Y todo esto por qué? Porque cuando alguno de los dos retorne, y por ley de vida le suele tocar primero al animal, nosotros somos más longevos. Pero vamos, no es una ciencia exacta, porque si alguno de los que me estáis escuchando puedes decir, ya, pero es que yo tengo 80 años y tengo un perrito y no sé. Bueno, tú tranquilo, que esto nunca se sabe. Pero en cualquier caso, es lo que nos queda cuando alguno de los dos ya tiene que retornar, le llega su día. Nos quedan estos momentos. Así que bueno, en resumen, las bases para mejorar el sistema inmune las tenéis en la diapositiva 10, 9, 8 y 7. Perdón, en las primeras diapositivas que son los puntos 10, 9, 8 y 7. Sobre el entorno hablo en el punto 6 y en el punto 5. Bueno, el punto 5 hablo sobre el estrés, pero está relacionado con el entorno. Todos los factores estresantes externos, ¿vale? Porque los factores estresantes internos serían la enfermedad, es decir, cuando ya está el problema. Pero los externos es con los que nosotros podemos prevenir muchísimo y actuar muchísimo. Luego, en los puntos 4 y 3, hablo de la familia, el vínculo, la parte emocional. Y los puntos 2 y 1, los top 2 y 1, sobrevivir,
No sobre sobrevivir, sino vivir. Hablo acerca de vivir, ¿vale? Entendamos que las relaciones en la naturaleza y en la vida son sagradas y que los demás animales, los hermanos animales, son almas puras que han venido en manifestaciones muy bellas, porque son bellísimos, a mí me parecen bellísimos todos, mamíferos, aves, reptiles, son bellísimos, manifestaciones bellas que están a nuestro cuidado. ¡Ojo! A ver si ya somos más que responsables, conscientes de esto. Bien, pues muchas gracias. Siento que me he enrollado bastante, pero la situación lo requería. Muchas gracias. Venga, a por ello, al lío.